cátedras, mañana se los voy a mostrar natural con respecto a la resonancia y vamos a ver este caso acá que voy a cargarlo. Tengo otro caso, pero no tuve tiempo que salí a las 7:10, salí de la clínica. No alcancé a salir justo a las 7. Pero voy a cargar el examen. ¿Qué están viendo? Fui a mirar el computador y este Mac no tiene el AIR, no tiene el conector, el RJ45, y tiene Thunderbolt. Estaba viendo los conectores, piden 35.000 pesos por el conector, casi 30.000 pesos, casi muy de espalda. Bien, si se fijan, bueno, la imagen mejoró un poquito. ¿Cómo ven la imagen? Me parece que yo en el otro computador estoy viendo, ¿no es cierto? Y la imagen mejoró a lo que veía que estaba en la otra pieza, está un poco mejor. ¿O no? Bueno, depende de la pantalla también, pero... Bien. Bien, es una imagen, ¿no es cierto? Un corte sagital, si se fijan, de un cerebro. Vamos a ir viendo la imagen de a poco, nos vamos a ir a la línea media, pero quiero que vayan viendo... No. Si se acuerdan ustedes de la imagen, ¿no es cierto? Si se acuerdan ustedes la imagen, este es un T1, ¿no es cierto? Es un T1 normal o un T1 flare. La imagen esta. ¿Qué T1 es? Si no, yo les pongo la imagen ahí, ¿no es cierto? Normal. Es un T1 flare, ¿no es cierto? Ya, porque veo muy bien la diferenciación de lo que es corteza, ¿no es cierto? Y sustancia blanca, pero ¿qué llama la atención acá? ¿Les llama algo la atención acá? A ver, una imagen más característica. Bueno, tiene todo. Acá. ¿Les llama algo la atención? Acá. Ahí. Fíjense en la unión córtico-subcortical. Está muy densa se ve una zona... Como Esa zona ausencia está de... muy tipo intensa para lo que correspondería a la sustancia blanca. Exactamente. Parece como Muy bien. sustancia gris, aunque no lo es. No lo es, exactamente. Está afectado, ¿no es cierto?, lo que es la unión córtico-subcortical. ¿Se fijan? Entonces se ve ¿Podrían ser puntos afectada. hemorrágicos? ¿Ah? ¿Podrían ser puntos hemorrágicos? No, eso lo vamos a ir viendo para que se den cuenta, ¿no es cierto?, cómo afectan, ¿no es cierto?, ciertas patologías al cerebro. Entonces ustedes quiero que se den cuenta cuando estén haciendo resonancia que esto no es normal. ¿Se fijan? Ya no es normal. Acá hay otra lesión. ¿Se fijan? Si uno voy para seguir al derecho, ¿no es cierto? Acuérdense que yo les dije cuando uno empieza a ver la imagen, ahí, abajito, no sé si alcanzan a verlo ustedes. Tengo tapado con la... abajo, el extremo inferior derecho del computador o al lado izquierdo, ustedes dicen 7, imagen 7 de 24. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto me indica que estoy en la parte parasagital derecha del paciente. Entonces, lo que es la unión córtico-subcortical, ¿no es cierto? Se ven que la sustancia blanca está dando una señal, ¿no es cierto?, menos intensa. Esto quiere decir que no es la señal normal que da la sustancia blanca. ¿Se fijan? Entonces, una imagen hipointensa. Yo generalmente no combino ausencia, que el término de hipointenso, hiperintenso o isointenso tiende, como cierto, digamos, a confundir un poco. Entonces,
Ahora actualmente se habla de señal alta, señal intermedia, señal baja y ausencia de señal. ¿Ya? Señal alta, señal intermedia, señal baja y ausencia de señal. Entonces acá tenemos, vamos a decir que una señal, ¿no es cierto?, una señal baja, ¿ya? Que vendría a corresponder a lo que es hipointenso. Ahora cuando uno habla, ¿no es cierto?, señal intermedia, ¿no es cierto?, es lo que se refiere a intenso, ¿ya? Bueno, y señal alta, ¿no es cierto?, es la señal acá de la grasa que está dando bastante señal. Inclusive, si ustedes se fijan en esta secuencia, en este corte, también se ve un poco afectado imagen, ¿no es cierto?, que es una imagen señal baja, ¿no es cierto?, a nivel de la calota. ¿Se fijan? Porque esta es la calota interna y esta es la calota externa. Y acá se ve muy bien el diplo. El diplo da señal producto de que está compuesto de médula ósea, y se fijan, se ve muy bien ahí. Entonces ahí también hay algo que está llamando la atención, ¿no es cierto?, que hay ausencia de señal. Ahora si seguimos, ¿no es cierto?, avanzando, vemos otra imagen ahí que no corresponde a la normal, la parte de la corteza. Se fijan, acá también no es normal, afectando lo que es la unión córtico-subcortical, ¿no es cierto?, entre sustancia blanca y, o sea, sustancia gris y sustancia blanca. Inclusive baja un poco la señal o sea, de la señal de la corteza, ¿no?, se transforma intermedia y o es intenso ya entre lo que es sustancia blanca y sustancia gris, ¿se fijan? Entonces, baja un poco la señal, vamos a ir más hacia la línea media, ¿no es cierto?, ya para sagital, ¿se fijan? Inclusive, si se dan cuenta, ¿qué les llama la atención? Acá estamos justo en la línea media, lo que es el telencéfalo, lo que es el mesencéfalo, ¿cierto?, y el encéfalo en sí. ¿Qué le llama la atención acá? Quiero que observen. Aparte, ¿no es cierto?, que se ve muy bien lo que son las circunvalaciones, ¿no es cierto?, los giros, los surcos. Pero ¿qué le llama la atención acá? Hay una señal hiperintensa o de señal alta, eh, como si fuera redondeada ¿Dónde? en el oral, o sea, frontal. Ahí se perdió. Estaba ahí, justo ahí. Esa, Ah, ya, perfecto. justo esa. Esa imagen, esa justo, sí, una señal que está dando bastante señal. Bueno, el cuerpo calloso, ¿no es cierto?, dando bastante señal. Pero quiero que se fijen, este corte es más para sagital, ya, este es un corte 12 de 24. Ahí 12 de 24, no sé, casi estoy en la línea media. ¿Ya? ¿Qué le llama la atención acá? Aparte de esa imagen hiperintensa que está ahí, ¿no es cierto? Ahí está, también estoy... En la nuca, profe. En la nuca. Acá. Ah, esa imagen de ahí también, hay una imagen también que llama la atención, ¿no es cierto?, que hay ausencia de señal, y otra, ¿no es cierto?, que afecta a un giro ahí, una circunvalación, muy bien, tiene bastante daño. Lo que es la unión, ¿no es cierto?, sustancia blanca, sustancia gris también se pierde. Pero hay otra imagen que quiero que sea, si le Es una talámica, profe, se ve rara. ¿La zona talámica? Sí, Sí, vamos a ver ya, sí, se ve un poco el tálamo. igual que en la zona cerebelosa, ¿no? Está como muy... El cerebelo, digamos que la corteza y la sustancia ¿Es blanca. Alzheimer esto, profe? No, no. Pero hay otra imagen característica que debería llamarle la atención a nivel de los ¿En el pedúnculos puente? cerebrales en el puente, perfecto. En el puente también hay una señal que no es normal. Estamos viendo, ¿no es cierto?, lo importante es que nosotros no podemos dar diagnósticos. Lo importante es que ustedes vayan, ¿no es cierto?, visualizando lo que es normal y lo que es patológico en cuanto a la imagen por resonancia. ¿Ya? Eso es importante. El diagnóstico lo da el médico radiólogo, ¿ya? Y el ir aprendiendo, ¿no es cierto?, ciertas patologías, eso lleva tiempo, porque no hay ni un libro, ni una Biblia, digamos, una Biblia, un libro que te diga a ti realmente todas las patologías, y son bastantes. Las más comunes le estamos mostrando nosotros, pero generalmente van apareciendo de a poco, y ahí uno va aprendiendo. Por eso cuando va aprendiendo todas las patologías que pueden... lo importante, ¿no es cierto?, cuando uno trabaja en la parte de salud, es importante no encontrar nada. Eso es importante, ¿ya?
O sea, siempre pensando que el paciente no tiene nada. Yo toda mi vida he trabajado de esa forma. Siempre pensando que el paciente no tiene nada. ¿Ya? Que a pesar que uno está haciendo el examen y buscando algo que le está dañando su metabolismo, le está dañando su organismo, ¿no es cierto?, en su quehacer normal de la persona, lo importante es no encontrar nada, y nada que sea complicado. ¿Ya? Yo quedé bien marcado cuando fui a hacer mi internado. Entonces yo tenía a mi hijo, el Cristian, tenía como 3 años, y cuando pasé, disculpe que converse, que pasé por la parte de radioterapia, estuve como un mes ahí, no me gustó el ambiente, no, me quedé marcado. Entonces tú ves los pacientes que van viendo, entonces había un niño de 4, como de 4, bien simpático, que tenía un tumor de Ewing, un tumor renal. Lo ves una semana, 4 años, imagínate, lo ves una semana y después porque son por tiempo, ¿no es cierto? Son 10 días, 7 días de continuo de radioterapia, y una semana, y de la semana, el día lunes no llega, entonces falleció. Entonces eso me dejó marcado y realmente no quise nada con radioterapia. No quise nada con radioterapia. Y de ahí empecé a trabajar de la forma de que si uno realiza un examen, pensar que el paciente no tenga nada. Y eso es lo importante, o sea, trabajar pensando que el paciente no tiene nada. Pero realmente siempre uno se encuentra con ciertas patologías. Bien, vamos yendo, ¿no es cierto?, hacia la parte parasectorial izquierda. Se fijan, sigue el daño en lo que es la corteza, ¿no es cierto?, la unión córtico-subcortical, en cual la sustancia blanca se ve bastante dañada en cuanto a señal, ¿no es cierto?, en señal baja acá. Acá también, ¿no es cierto? ¿Se fijan? ¿Les llama la atención la corteza? Bien. Entonces, miren, acá también, ¿se fijan? Hay otra imagen ahí en un giros, una circunvalación, tiene bastante daño. Y otra señal, ¿se fijan? La calota, en lo que es el libro también hay otra, una señal intensa ahí. Y ahora vamos a ir, ¿no es cierto?, vamos a ir a ver los otros cortes. Más no quiero salir la cosa. Porque, qué pesado. Ahora sí, no sé por qué no quería salir de... Vamos a ir a los otros cortes, vamos a presentarnos. Este es un T1 y acá este es el T2 flare. No tenía configurado así este muchacho, ahí está. No sé por qué no ven, yo veo la pantalla acá y no la ven, tengo que agrandar la pantalla para que la vean recién. Es un computador. Bueno, acá tenemos un T2 flare. Si se fijan en la imagen, no sé si alcanzan a ver ustedes, hay una imagen ahí, se fijan, de los pómulos, ¿no es cierto? Ahí. Ese movimiento, ¿ah? Es movimiento, es de movimiento del paciente, porque más que seguro que el paciente no está en muy buenas condiciones. ¿Se fijan? Ay, ¿por qué no sale? Pero en un poquito necesito... 20 horas. Vamos a corregir una cosa. Necesito... ya después no me hago. Volvió nuevamente lo mismo. Vamos a salir de ahí, ahí sí. Si lo dejo conectado ahí, ya. El T2 flare, que le saqué un poco de letra. Entonces, T2 flare, se fijan que hay un poquito de movimiento, pero a pesar del movimiento que tiene el paciente, algunas veces uno deja la adquisición, porque esta se demora como unos 3 minutos más o menos, 3 minutos 40 en adquirirse. Entonces, fijan, esos movimientos, no sé si alcanzan a ver ustedes, ahí, esos movimientos del paciente, más seguro que tiene que tener un movimiento de respiración o movimiento de la cabeza. Se fijan el diplo ahí, se ve como es de movimiento más que nada, ¿ya? Pero por la patología que tiene el paciente,
Si se fijan, si empezamos de la parte del vértex, fíjense cómo está lo que es la sustancia blanca, ¿no es cierto?, con bastante edema. Una imagen ahí dando bastante señal. Se fijan lo que es la unión córtico-subcortical, ¿no es cierto?, está como perdida. No se ven los surcos, los giros. Entonces, bastante, fíjense, imágenes. El flare sirve para ver edema. Y también, ¿no es cierto?, bastante señal de imagen ahí que están dando bastante señal. Ahí también, ¿no es cierto?, se ve como movido, pero a pesar de todo eso, el examen se deja nomás por la patología que tiene el paciente. Pero estas son imágenes típicas, ¿no es cierto?, generalmente que son redondeadas, así, típicas de metástasis. En este caso, una metástasis de metástasis. Y generalmente, ¿no es cierto?, la metástasis cerebrales, ¿no es cierto?, en este caso del pulmón, se diseminan, pues se diseminan a través del sistema venoso de Baxon, ¿no es cierto?, que es el que va por delante de la columna vertebral. Y también es arterial. Pues entonces, cuando son subatentorial, quiere decir que es la diseminación del tumor es a través de arterial. Y cuando el tumor son más bajos, ¿no es cierto?, a nivel pelviano, hacia abajo, se hace a través del sistema venoso de Baxon, ¿no es cierto?, que va por delante de la columna vertebral y sube. Entonces se produce la diseminación de cualquier tumor que está a nivel del tanto abdomen, tórax o pelviano, ¿no es cierto? Eso es la parte como se irriga, ¿se fijan? Entonces acá se diseminó, claro, por todo el cerebro, ¿se fijan? Por todo el cerebro, fíjense en el puente. Esa es la imagen que nosotros veíamos, que estaba como hizo intensa, ¿no es cierto?, en el T1 FLAIR, pero acá tiene bastante señal. Por eso la resonancia, ¿no es cierto?, el examen de resonancia va a depender, se hacen todas las secuencias, o sea, el FLAIR, se ve bastante edema, ¿se fijan? Afectando, pero es una imagen de metastásica. Vamos a ver, ese es el T2, vamos a ver el T2 transversal. ¿Se fijan? Esto es un T2, los líquidos, ¿no es cierto?, dando bastante señal. El T2, a pesar de todo, muestra también el edema, ¿ya? Pero, porque es líquido, ¿se fijan? Es un líquido, ¿no es cierto?, que está más ligado, que una señal menos intensa con respecto a los líquidos que están más libres, en este caso el líquido cefalorraquídeo. Pero el T2, se dieron cuenta que el T2 FLAIR muestra bastante el edema. Muestra lo que es propiamente el tumor y el edema que produce la imagen de metástasis. ¿Se fijan? Entonces este es típico, ¿no es cierto?, una metástasis pulmonar, fíjense. Bastante intenso, ¿no es cierto?, la señal, y el edema asociado, que abarca todo lo que es la sustancia blanca. Entonces, esta imagen típica de una metástasis pulmonar. Fíjense a nivel del tálamo. Hay otra lesión. El T2, el puente. Fíjense. Espera un poquito, voy a sacar la perra. ¿Qué quiere hacer? Ya pesa. En serio. Ya, disculpen muchachos. Bueno, voy rápidamente al el T2 FLAIR, el T2 gradiente o T2 emo. ¿Cómo son el comportamiento nomás, de esas imágenes? ¿Me escuchan bien, no? Sí, profe. Se fijan que, bueno, yo le decía, como es una imagen, ¿no es cierto?, bastante susceptible a la homogeneidad del campo magnético, por eso no es bonita.
pero es el T2 gradiente, además que tiene un cierto movimiento. Eso es movimiento ocular, ¿ah? Ese artefacto, el movimiento ocular, ¿ya? Artefacto de movimiento ocular. Bueno, y aparte el movimiento de la paciente. Veamos las imágenes, esta. En el puente, ¿no es cierto?, dando señal, lo que quiere decir que este debe ser un sangrado, más de seguro. ¿Ya? Y además tiene un poquito de halo hemosiderótico ahí, ¿se fijan? A ese nivel, no quiere decir que es un tumor, ¿no es cierto? Generalmente siempre los tumores son bastante irrigados. Hay otras lesiones al nivel del temporal, tiene metástasis por todos lados esta paciente, ¿eh? Vamos subiendo. A nivel de los pedúnculos cerebrales, también se ve una imagen que llama la atención, que de señal baja, se fija, pedúnculo cerebral derecho, el izquierdo. Igual cosa, se fijan, se ve la metástasis ahí, lo que es sustancia blanca, se fijan, está la zona hemosiderótica, ¿no es cierto? La sangre que se ha degradado en el tiempo y un poquito de sangrado ahí, del tumor. Fíjense acá, igual cosa, metástasis. Tiene un halo hemosiderótico ahí, se fijan, que sangre degradada en el tiempo y sangre que está en ese estado de dexohemoglobina. De sexo hemoglobina, fíjense, bastante señal este el TO gradiente. Yo le dije que el TO gradiente ustedes tienen que darse cuenta que es un T2 por el hecho que hay ausencia de señal por caída de señal de la calota. ¿Se fijan? Lo que es el diplo ahí, caída de señal, y el hueso hace que la señal baje y se vea oscura. Tiene metástasis por todos lados, ¿se fijan? Ahora ustedes me dicen cómo puedo diferenciar, ¿no es cierto?, si esto es cálcico, ¿no? Porque puedo diferenciar que no es calcio, es sangre. Si ya lo vi en la otra secuencia, ¿no es cierto?, que había bastante edema comprometido, ¿se fijan? Entonces son metástasis, ¿se fijan? Miren, abarca todo el cerebro, metástasis, meta. Y ahí está la meta, ¿no es cierto? Y el edema asociado. Entonces, llega, fíjense, llega hasta el vértex, la parte superior, parietal. Hay un edema bastante asociado a lo que abarca la sustancia blanca, y ahí está el muchacho que está produciendo ese edema. Bien, vamos a ir a otra secuencia, para que vayan viendo, es cómo se comporta la difusión. Para que vean cómo se comportan estos metas en la difusión. Este es un B0, ¿no es cierto?, que es bastante alto, la señal del puente está dando bastante señal, ¿se fijan? Conversé con Camila con respecto, ¿se acuerdan la difusión del otro paciente que había bastante intensidad, ¿no es cierto? Estaba el humor vitro, no, estaba alargada la imagen del cono, ¿no es cierto?, de la órbita, del humor vitro, y resulta que la paciente tiene, ¿cómo se llama ese maquillaje ustedes ocupan las mujeres? Es maquillaje. Por eso es importante el paciente cuando las mujeres especialmente vayan a hacerse resonancia que no usen maquillaje. Generalmente siempre el secretario les dice antes de la hora que el maquillaje fuera. Entonces es la imagen que veíamos intensa en ambos globos oculares, el maquillaje que tenía la paciente, más que nada. Bueno, este es un B0 y todas las imágenes, ¿no es cierto?, que están dando el edema, dando bastante señal, ¿se fijan? Dando bastante señal. Pero no logramos ver, ¿no es cierto?, las imágenes propiamente tal. Ahí está, otra meta. Hay otra ahí, se fijan, a nivel de la corona radial ahí. Acá también hay ausencia de señal. ¿Se fijan? Este es el B0. Ya cuando empieza la difusión propiamente tal, ¿no es cierto?, baja la señal, el efecto de 2, y vemos cómo es el comportamiento. Ahí está el tumor, se ve el halo ahí hemosiderótico, ¿no es cierto?, baja señal, y lo que es el tumor propiamente tal, que está un poquito con sangre ahí, por eso está dando señal.
Seguimos, ¿no es cierto? Y vemos, ¿no es cierto?, imágenes, ausencia señal en algunos sitios. Ahí también el halo, ausencia señal y el tumor propiamente tal. La metástasis, quiero decir. Ahí también presenta el halo y dando señal que hay sangre ahí. A medida que va aumentando el B0, ahí también forma un halo y sangre, ¿no es cierto?, en estado de hemosiderina y sangre ahí que puede estar coagulada, ¿no es cierto?, o sangrando el tumor. Acuérdense que los tumores son bastante irrigados. Y este es B1500. Ay, ese pantallazo. Y se pierde, ¿no es cierto?, quedan las imágenes sin señal, ¿se fijan? Sin señal. Lo que quiere decir, ¿no es cierto?, que ese es, hay un poquito de señal ahí, otra señal, y veamos el mapa de C. Entonces ahí vamos, nos restringe, ¿no es cierto?, un poquito la difusión, y veamos el mapa de C. El mapa que es coeficiente aparente de la difusión, ¿no es cierto?, que es la cuantificación, nos va a decir si hay restricción o no. Las zonas que veíamos con entre 2, ¿no es cierto?, B500 y B1500, ¿no es cierto?, están dando señal. Veamos cómo se comporta el mapa ese. Se supone que si hubiera restricción a la difusión, acá tendría que haber ausencia de señal, ¿no es cierto? ¿Estoy bien o estoy mal? En la zona del tumor esta que está en el nivel del puente. ¿Cómo sería el mapa ese? Si hubiera restricción a la difusión. ¿Cómo sería esta imagen? Sigamos. Ahí está el tumor. Tampoco restringe. Ese tampoco restringe. Si hubiera restricción, ¿no es cierto? Bueno, hay uno que restringe un poquito, que es el que está acá. Tienen que hay bonita señal, entonces son acá, este tampoco restringe. Ese tampoco. Cuando hay restricción, ¿no es cierto?, a la difusión, ¿qué pasa? Que estas imágenes son, ¿hay señal o hay ausencia de señal o hay señal? En la zona Ausencia de de señal. ausencia, perfecto. Entonces no restringe la difusión, ¿se fijan? Salvo ese que mostré recién, que está restringiendo un poquito la difusión. Pero una serie de lesiones que tiene, nunca había visto en caso primera vez que veo. Una metástasis que abarca casi todo el cerebro. Bien, sigamos. Cuando el comportamiento es el T2 creyente, el T2 coronal, es parte, ¿no es cierto? Fíjense, meta, lo que es la unión, no sé, meta. Algunos restringieron, ¿no es cierto? Tiene bastante. Algunos restringieron porque no me fijé bien en dónde están ubicados, ¿no es cierto? Acá en el temporal, se fijan, hay otro ahí, edema, meta. Generalmente las metástasis son redondeaditas, sí. Meta también, ¿se fijan? Voy muy rápido con el mouse, parece, al momento guiándome otra vez. Meta ahí, ¿se fijan? Entonces tiene bastante. Bueno, este es T2. Quiero que se fijen en el hipocampo, porque después vamos a ver estos cortes, ¿no es cierto? Nosotros los adquirimos, está el hipocampo. Nosotros los adquirimos, ¿no es cierto? Lo que es el lóbulo temporal. Los cortes coronales, ¿no es cierto? Los adquirimos siguiendo qué eje. En el puente, esa metástasis está ahí. ¿Cómo se adquieren los cortes coronales? En un cerebro estándar. Para que vean cómo es la forma de la zona del hipocampo. Miren, justo en el lóbulo temporal hay otra meta ahí, ¿se fijan?
¿Cómo se adquieren? Creo que era de parietal a parietal. No, los cortes coronales. ¿Cuál es el eje que nosotros seguimos, ¿no es cierto?, para lograr obtener los cortes coronales. El eje De la X, parte... profe. No estoy hablando de gradiente, sino es de acuerdo al scout que yo tenga, ¿no es cierto? ¿Dónde? Ya, empecemos. ¿Cómo planifico yo los cortes coronales? ¿Cómo planifico los cortes coronales? Con un sagital, ¿no es cierto? Con un scout sagital y un scout axial para hacer los coronales. Acuérdense que cuando uno hace la resonancia, el examen cerebro estándar, yo tengo los 3 scouts, pero trabajo, ¿no es cierto?, para planificar, trabajo en el scout sagital y en el scout axial. Entonces, yo para hacer los cortes necesito un eje que me indique cómo van a ser los cortes en forma paralela a qué eje anatómico. Eran paralelos al cuerpo calloso. Paralelo, Al cuerpo calloso. esos serían axiales, Sí. esos serían cortes axiales. Vamos a mirar los localizadores. Ahí tengo el sagital, ¿no es cierto?, que es el localizador. Me dijo, ¿no es cierto?, usted que son paralelos al cuerpo calloso. Esos serían cortes, no sé si están siguiendo el cursor, serían cortes sagitales, ¿no es cierto? Pero yo necesito hacer cortes coronales, ¿no es cierto? ¿Qué eje ocupo? Entonces ocupo ese, ¿no es cierto? Este es el coronal que quiero obtener y este es el axial. Entonces hago los cortes, ¿no es cierto?, con el sagital. Disculpe. Hago los cortes, este es el sagital, ¿ya? Este es el coronal, que es el que quiero obtener los cortes, y este es el axial. Entonces yo trabajo en este. Entonces los cortes, ¿cómo son? Para obtener los coronales. ¿Qué eje anatómico utilizo yo para hacer los cortes coronales? ¿Podría ser paralelo al puente? Mm, 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 Hay Bulbo otro raquídeo. borde posterior del troncoencéfalo. Este se ve muy bien. ¿Se fijan que se ve una línea? Borde posterior Sí. del troncoencéfalo. Entonces, ese es el eje que yo ocupo para hacer los cortes coronales en un cerebro estándar. ¿Se fijan? Paralelo al troncoencéfalo. Hay otros médicos que seguían, que les gusta, ¿no es cierto?, el cuerpo calloso ahí, les gusta que sea perpendicular al cuerpo calloso. Entonces ahí cuando tú me dijiste, usted me dijo, paralelo al bulbo, podría ser porque si yo lanzo los cortes perpendicular al cuerpo calloso, que está ahí, se fijan, lanzo perpendicular, paso paralelo al bulbo, al puente. ¿Se fijan? Y lo otro, ¿no es cierto?, el borde posterior del tronco encéfalo. ¿Ya? Pero el que utilizamos nosotros, ¿no es cierto?, al menos yo, es paralelo al borde posterior del tronco encéfalo. Y ahí tengo. Y en los sagitales, ¿no es cierto?, como no veo el canal vestibular, ¿no es cierto?, no veo el octavo par, entonces la única opción que tengo ya para que queden perpendiculares, ¿no es cierto?, utilizar la línea interhemisférica en este scout y lanza los cortes en este sentido, perpendicular a la línea interhemisférica, ¿ya? O paralelo, ¿no es cierto?, a los conductos, digo, al conducto interno, que es el octavo par, paralelo. Pero el corte ese no lo tengo, ¿se fijan? Uno puede esperar que salga, generalmente uno tira el tubo flare y uno tiene ahí, ¿no es cierto?, la imagen. Es importante que tengan claro más o menos cómo cómo son los cortes en un cerebro estándar, ¿ya?
Por eso le hice la pregunta. Puede ser pregunta de prueba. ¿Ya? Bien. Este 2, ya lo vimos ya. El triángulo transversal sin contraste. Si están dando señal estas imágenes en un T1, ¿no es cierto? Dando señal al nivel del puente. Se ve un poquito de edema, ¿se fijan? Edema a nivel del lóbulo frontal ahí. Un poquito de edema ahí, a nivel de la cabeza del caudado ahí, ¿se fijan? Otra imagen ahí. Otra imagen dando señal en T1. Otra imagen con edema asociado. Otra imagen dando señal. Otra imagen dando señal. Otra imagen dando señal. Acá hay otra. Y hay otra señal intermedia. Y se ve, ¿no es cierto?, que la sustancia blanca está bastante dañada, que es la unión córtico-subcortical, ¿se fijan? Unión córtico-subcortical que está dañada. Miren, imagen. Si esta imagen está, esas imágenes están dando señal, ¿a qué corresponde? ¿Calcio? Le hago la pregunta. En T1 son las metástasis dando señal. Miren, esta otra. ¿El edema que puse? El edema es esto. ¿No es cierto? Y la sustancia blanca, Este uno, Flair, no, T1. T1. Es T1. ¿Qué dice ahí? Ah, no lo ven. Ya le voy a poner el full. la diferencia entre T1 y T1, Flair, es Ya, vamos a poner, la para que sustancia vean, gris vayan. nomás. Yo les quise sacar, ¿no es cierto?, las letras para que no vieran. Ahí dice, ¿no es cierto?, ¿qué dice ahí? T1. T1. T1 spin eco. Ese es un eco de spin. Un T1 conseguido con eco de spin en transversal. Cerebro estándar, ¿no es cierto? Y acá está el diagnóstico de la paciente que tiene metástasis pulmonar. Le voy a dejar eso para que vayan reconociendo la imagen. ¿Ya? Un T1. Y si esta imagen, ¿no es cierto?, están dando esas metástasis que tiene por todo el cerebro de la paciente, el edema, ¿no es cierto? Miren, nos da señal, porque es líquido, pero el líquido que está un poquito ligado, ¿no es cierto? Además, la corteza, bueno, la cortical, ¿no es cierto?, la sustancia gris, nos da señal, ¿se fijan? La sustancia gris nos da señal. Pero la pregunta fue, ¿por qué están dando señal esas imágenes que corresponden a metástasis? Le dice la pregunta, ¿es calcio o qué es? Si es un T1 tendría que ser líquido ligado como grasa, quizás. Mm, Que se supone que son metástasis. ya, si son, ¿qué les dije yo? Que las metástasis generalmente son bastante irrigadas. Entonces sangran. La Pero, neogénesis. claro, la neoangenesis, exactamente. La neoangenesis, formación de vasos, ¿no es cierto? Bien, pero lo que acaba de decir tu compañera, ¿quién fue? Disculpe que no veo con la... Yo, Yubitsa. Ah, Yubixa, ya, perfecto. También tiene un componente de grasa. También puede tener un componente de grasa. Recuerden que todos los tumores se juntan ahí, ¿no es cierto? La grasa siempre aparece un poquito ahí, digamos, como un proceso de reparación, pero acá no habría reparación, ¿no es cierto? Entonces ahí se confunde un poquito, pero lo importante acá es que si da señal, o puede ser grasa, ¿no es cierto?
o es sangre. Pero en este caso, como es un tumor, ¿no es cierto? Una metástasis, son bastante irrigados, es sangre que está ahí. ¿Se fijan? Sangre. Bien, yo debería hacer un T2, un T1 Faxat para eliminar la grasa. Por eso generalmente voy a ver, acá hay un T1 transversal, vamos a ver el T1 transversal, fíjense, lo voy a mostrar ahí. Ahí dice T1 con spin eco, ¿no es cierto? Transversal y GD con gadolínio, cerebro estándar, ¿no es cierto? Vamos a ver cuál es el comportamiento de los tumores. Mira, hay otra ahí, a nivel del cerebelo, que no lo había visto. Lo estoy viendo, ese que está ahí, ¿se fijan? ¿Cómo es el comportamiento? Bien, algunos tienen captación de contraste en forma de halo, ¿se fijan? Este está un T1 pero sin saturación porque la grasa está dando señal. Yo generalmente en los T1, cuando son metástasis, le agrego el Faxat. Voy a ver si le agrego el Faxat a alguna secuencia acá. No, a ninguno le agrego Faxat. Siempre cuando veo algunos, pero bueno, los médicos que informo, generalmente al T1 yo le agrego Faxat, que es la secuencia espectral de la grasa. Entonces me deja la captación de contraste, ¿no es cierto? Me deja la captación de contraste y lo que es grasa la elimina. Entonces así veo muy bien cómo el medio contraste, ¿no es cierto? Baja, ¿no es cierto?, la señal de T1 y por eso nosotros estamos visualizando de los tejidos, vemos la sangre ahí también, ¿no es cierto? Medio contraste ingresa en forma como un con un círculo, ¿no es cierto?, en forma de anillo. Esto es típico de la metástasis en el cerebro, que el medio contraste ingresa formando como un anillo. ¿Se fijan? Ahí también, como anillo, ¿se fijan? Este un poquito más homogéneo, ¿no es cierto? Redondeado, más homogéneo para creación de contraste. Ahí también. ¿Se fijan? Que este lo veíamos entre dos dando señal al medio, pero el contraste ingresa también. ¿Se fijan? En forma de anillo, miren. Entonces, típico, ahí también. Típico de una metástasis bronceada. Veamos, bueno, le vamos a ver rápidamente el coronal, que es también lo mismo. En otra posición, un T1 espineco, coronal gadolíneo, ¿se fijan? Ahí muestra todo ahí, el nivel de los núcleos grises, ¿no es cierto? El caudado. Tiene todo afectado ahí en el tálamo. También, ¿se fijan? Tiene todo el cerebro. Mira, ahí están las metas, como captan contraste. ¿Se fijan que algunas no las veíamos? Miren, refuerzo en anillo, 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 refuerzo en anillo. Es típico de la metástasis que son de un a nivel del cerebelo. Refuerzo en anillo. Y generalmente siempre se hacen los tres planos. Si ustedes colocan contraste, se hacen los tres planos. El sagital. Avísenme si no ven la imagen, por favor. Que no, ahora estoy más concentrado. Yo no estaba concentrado. Miren los refuerzos en anillo, ¿se fijan? Miren, refuerzo en anillo ahí. Refuerzo en anillo. Es típico. La metástasis siempre, cuando se hicieron el contraste, refuerzo en anillo, refuerzo en anillo, refuerzo en anillo. A nivel del tálamo ahí. Miren. Esa no la vimos, no la había visto esa. Del puente. Esa no la vimos sin contraste, ¿eh? No me acuerdo de haberla visto. No, profe, esa no estaba. No estaba y esta captó contraste, con contraste se vio. Se fijan que es importante el puente, el contraste. Algunas aparecieron con contraste, esta chiquitita tampoco la veía. Pero sí que me acuerdo que era como ausencia de señal ahí, pero tampoco la vi. Esto quiere decir que está, miren, en la zona de la corteza. Esto tampoco la vimos, solo vimos que veían bastante edema, pero tiene todo el cerebro, ¿no? Qué terrible. Ya. Bien.
Bueno, están los localizadores y esa es una metástasis. Déjenme, vamos a ir a otro. Voy a ir cargándolos. No sé si se vea muy bien este paciente, pero está medio movido. Vamos a revisar, quiero revisar el cerebro normal. Espera un poquito. Quiero revisar el cerebro normal. Vamos a cerrar acá. Que yo no se lo mostré. Aquí está ese cerebro. A este me gusta más. Veamos cómo está. Pero un poquito, quiero mostrarle una cosa. Cero rutina, 30 imágenes, T2. Quiero ver si se ve acá. Que se lo vi en la paciente. Acá no se ve. Qué lástima. Ya, vamos a regresar a la otra paciente. Se llama pinza arterial. ¿Por qué vamos a ver la paciente que estamos viendo que es de la metástasis? Se llama pinza arterial. T1 coronal con gadolinio. ¿Dónde está el T2? T2. T1. Ahí está. Este 2 está un poquito movido. También la imagen que está movida, si se fijan, tiene ese movimiento. Porque la paciente no tiene que estar en buenas condiciones. Son artefactos de movimiento, artefactos como se llama Blue Ring, artefacto de movimiento. ¿Se fijan? Y este artefacto Blue Ring se produce generalmente en la codificación de frecuencia. Porque hay artefactos por codificación de frecuencia y artefactos por codificación de fase. Por eso esto se hace en la codificación de frecuencia. Por eso me imaginen con faz tan mal ahí. ¿Ven? Quería mostrarle esto, que lo vi justo cuando estaba avanzando, me di cuenta que eso quería ver ahí. Fíjense, acá se forma una imagen típica, no típica, sino que se llama una de las pinzas arteriales. ¿Por qué se llama pinzas arteriales? Porque está la arteria basilar acá, ¿se fijan? ¿Me escuchan? Está la arteria basilar y está la cerebral posterior. Arteria cerebral posterior derecha, izquierda, ¿se fijan? Y abajo está la cerebelosa superior, que nace de la arteria basilar, arteria cerebrosa superior, arteria cerebral posterior. Y ahí se forma una pinza arterial. ¿Por qué se llama pinza arterial? Porque ahí pasa el tercer par. Y se ve muy bien ahí. No sé si alcanzan a verlo. Pinza arterial entre la cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior. Entonces ahí se ve el tercer par, que es el músculo motor común. Músculo ocular motor común. ¿Se fijan? Ese, el tercer par. Se llama pinza. Y la otra pinza arterial que se produce, que es entre la... no me acuerdo. Que son las pontinas, no me acuerdo el nombre. Pero son dos. Y pasan el nervio al medio. Pero esta es lo más importante que se ve. Tercer par pasando entre la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior. Y la arteria basilar. Ahí está la arteria de vertebrales. ¿Se fijan? Para formar la basilar. Se ve muy bien acá la vi, la otra paciente no, ¿se fijan? Tercer par, pasando entre la cerebral posterior y la arteria cerebrosa superior. Bonito, ¿no? ¿Conocían esa pinza? En la anatomía tienen que haberla visto. Cuando pasan. Bien, íbamos ya vimos cavernoma. No voy a ir acá mejor. Vamos a cargarlo en hematoma esta acá. ¿Profe? ¿Sí? ¿No Dime. será la laberíntica con las pontinas la que genera la otra pinza? Esa misma. La arteria laberíntica con una de las... ¿Con cuál me dijiste? ¿Pontina? Con las Es la pontinas. arteria... Claro, es la O arteria incluso con laberíntica. las Esa vertebrales misma. podría generarse también una pinza, laberíntica con las vertebrales o con las pontinas. No, las vertebrales no, es muy, muy amplio.
pero es esa, ya me voy a acordar ya. Se daría con las puntitas y la laberíntica. Ah, Bien, vamos a ver este caso. Ahí lo cargué más rápido. Bien. Este otro, ¿no es cierto? Bueno, ahí aparece la del paciente, cero estándar, en T1, FLAIR, ¿no es cierto? En Sagital. Bueno, diferente, ¿no es cierto? Lo que es la unión córtico-subcortical, se ve muy bien lo que es la sustancia blanca, se ve muy bien lo que es la corteza, la sustancia muy blanca, veo muy buena diferenciación de lo que es corteza, pero llama la atención algo. Que acá llama la atención algo. ¿Qué le llama la atención? Espera un poquito. cuerpo calloso. Espera un poquito. Ya. ¿Qué les llama la atención acá? Estamos yendo, ¿no es cierto? La señal hiperintensa que tiene el ventrículo lateral. Estamos en imagen parasital derecha, ¿no es cierto? Se ve el cuerpo calloso ahí. Estamos viendo la parasagital izquierda. ¿Les llama algo la atención en esta imagen? Lo que es sustancia El blanca. cuerpo calloso. Se ve, sí, Se ve raro. Se ve raro lo que es el el los ventrículo ventrículos. con el cuerpo calloso están como atrofiados. No tanto. Sino, ya, es el sagital. Ayer les decía que uno no está acostumbrado muy con la anatomía, ¿no es cierto? En sagital, pues está más acostumbrado con la anatomía, digamos, axial. Vamos al T2 que ya conocemos, que es conocido el T2 FLAIR, en corte axial. El FLAIR, ¿no es cierto?, nos muestra bastante lo que es. Fíjense la tremenda sinusitis que tiene el paciente acá, cómo está la mucosa engrosada ahí, en el seno maxilar. Fíjense al otro lado. Tiene una sinusitis ahí, la mucosa está engrosada. ¿Se fijaron? Que en resonancia se ve bastante bien, a pesar que la resonancia nos sirve mucho para ver sinusitis, ¿ya? El escáner es mucho mejor, ¿por qué? Porque el escáner, como muestra la parte ósea, muestra muy bien lo que es el complejo osteomediatal. ¿Se acuerdan de escáner? Muestra muy bien. En Sí, cambio, pero la resonancia no muestra muy bien, ¿no es cierto?, lo que son las cavidades perinasales, porque hay una interfase entre aire y tejido blando. Entonces, esa interfase entre aire y tejido blando, acá lo vemos bien. Produce una falta de una caída de señal, de interfaz entre aire y parte blanda. Produce una caída de señal. Bueno, acá se ve delimitado, ¿no es cierto?, el córnete medio, ¿no es cierto? Bien. Pero vamos a la parte del cerebro que nos interesa a nosotros. Vemos está el cerebelo, ¿no es cierto?, el del puente. Corto ventrículo, hay señal ahí, qué raro. El corto de Silvio. También está movido. ¿Qué le llama la atención acá? ¿Qué es esto? se supone Sí. que esas son las astas occipitales, pero ¿por qué se Desde ve? las astas frontales. Esa es la asta frontal. ¿Sangre? Sangre, muy bien. A pesar que un fleebedema, ¿se fijan?
sangre de un derrame intraventricular. Vamos a ir viendo rápidamente, ¿se fijan? Claro, lo que es la corteza o sustancia blanca se ve bien, pero tenemos un derrame de sangre intraventricular. Este movimiento de ojos, puede ser así, por la codificación de fase. Vamos a la otra secuencia, vamos rápido para... El tejido transversal. ¿Se acuerdan de la sinusitis? Fíjense. Del paciente. Miren. Derrame intraventricular hacia el lado de los cuernos del hospital, que es el Carrefour, ¿no es cierto? Sangre. Claro, como un T2 se confunde un poco, ¿se fijan? Como el T2 da alta señal, se confunde un poquito. No hemos visto nada todavía, pero se ve muy bien la carótida interna, dice, la arteria basilar, que se va hacia un lado, ¿se fijan? La vamos a seguir. Van las vertebrales subiendo, ¿no es cierto? Se ve una sola nomás. No alcanzo a ver la otra porque hay una sola. No veo la otra. No veo señal de la otra. Ausencia de señal. Veo solamente la arteria vertebral del lado derecho. ¿Se fijan? La otra no la veo. Ahí sigue y va a formar, ¿no es cierto?, lo que es la arteria basilar. Ahí. ¿Se fijan? Bien, un derrame intraventricular. Miren cómo se ven acá por el octavo par y el séptimo. Cisterna continua. ¿Se fijan? Esto es lo que, esta cisterna es la que hace el efecto Chang-Traun en la difusión, que se ve la imagen fea, pero acá se ve mucho mejor, ¿no es cierto? Bueno, a pesar, ¿no es cierto?, que se ve muy bien lo que son la celda hemoidal acá, una buena relación entre aire y huesos, ¿te fijan? Cartílago, quiero decir, el huesito. Entonces, se ve bastante, también está un poquito, la mucosa está un poquito inflamada. Este es un T2. El T2 hemo. Veamos cómo se comporta el T2 hemo. O T2 gradiente. Bueno, también muestra bastante señal porque es un T2, pero al mismo tiempo nos muestra el famoso, el halo hemosclerótico, ¿se fijan? Caída de señal, que tiene que ir sangre de más tiempo, pero hay un sangrado, que se confunde, ¿cierto?, un poquito con el líquido cefalorraquídeo, pero muestra el halo hemosclerótico, entonces sangre. Eso es típico, ¿no es cierto? Igual acá, ¿se fijan? Halo hemosclerótico. Sangre, hemorragia intraventricular. Halo hemosclerótico también ahí, ¿se fijan? Bien, Teo estrella. La difusión. Este es el B0, que está bastante señal. Ese pantallazo blanco, no sé qué se ve. La sangre. ¿Se fijan? Se ve muy bien la sangre. La señal del líquido ahí. A medida que voy bajando, ¿no es cierto?, en el valor de B0, sigue dando bastante señal. Bastante señal. La hemorragia intraventricular, bastante señal. Veamos el mapa DC. Veamos el mapa DC. Mapa coeficiente de atenuación. Voy del vértice hacia abajo. ¿Qué me está indicando acá?
sangre, ¿se fijan? Hay zonas que están restringiendo la difusión, ¿se fijan? Esto lo veíamos dando bastante señal, y el líquido que no está, que difunde, ¿no es cierto? Que el líquido cefalorraquídeo, pues, es sangre. Sangre, restringe la difusión, ¿se dan cuenta? Vamos acá también, la sangre restringe la difusión, ¿se fijan? Entonces sangre, que está acumulada ahí, ¿no es cierto? Está detenida. Y se siguen viendo los ventrículos, ¿no es cierto? Que no hay restricción, pero acá hay restricción de la difusión. Es una hemorragia intraventricular. Bueno, el teos coronal, característico, ¿no es cierto? Mostrando muy bien lo que es la sinusita ahí, ¿se fijan? Yo le decía que no se veía muy bien el complejo osteomeatal, pero ahí se alcanza a ver algo. Muy poquito. El corte no es para cavidad perineal. Bueno, y el teos mostrando, ¿no es cierto? Me llama la atención que veo una sola vertebral, no. No veo la otra. Y encima a la derecha se da vuelta, se fijan, pasa al lado izquierdo y forma la arteria. O sea, la basilar, quiero decir, ahí. La basilar se enchueca, se llega. ¿Puede ser una 13 de arteria vertebral, profe? Puede ser, porque me llama la atención que no veo la arteria, la derecha, la izquierda. Sí, No, no la sé. no la vi en ninguna. Como si tuviera una A menos tesis que sea vertebral. esa que está. A menos que sea esta que está acá. Que la anatomía nunca, generalmente uno siempre la ve paralela. La ve paralela, entonces no la veo. Puede ser esta que va acá, que se cruza ahí y va a formar, que no sé si. Claro, hay que hacerle una angio realmente para ver cómo son los vasos realmente. Por esto es que no está para angio. Bien. Este nivel, ¿no es cierto? Se alcanzan a ver los vasos, ¿no es cierto? De la circulación inferior o profunda. Los vasos ahí. Quería mostrarle la de Galeno, quería estar a esta altura, no se alcanza a ver. Desde el seno recto no se alcanza a ver. Bien, eso depende del corte más que nada. Veamos el túnel transversal como comportamiento de la sangre intraventricular, ¿no es cierto? T1 transversal, ahí está, para que vean la imagen. Ahí, la sangre, ¿se fijan? Sangre, la sangre. El líquido no da señal, pero la sangre sí está dando señales. ¿Se fijan? Entonces es una hemorragia intraventricular. Hay un T1 TIR, ya el congadolinio. Voy a achicar un poquito la pantalla, no sé por qué está tan grande. Este es T1 congadolinio, ¿se fijan? Que se ven muy bien los vasos. Igual cosa de esa pantalla, eso blanco no se corresponde. Sigo viendo una sola. Sigo viendo una sola. No veo la otra. Y esa sola forma la arteria basilar. La vertebral derecha cruza y forma la arteria basilar. Raro. Y vemos lo que es la cerebral media, ¿no es cierto? Y la cerebral anterior. Cerebral media. Y la sangre en los ventrículos. Voy a checar un poquito más la imagen, se va muy grande. Ahí sí. ¿Se fijan? La sangre. Hay como un pequeño refuerzo, pero no se puede visualizar bien porque ya la sangre está dando señal ya, pero vemos todos los vasos, ¿se fijan? Con medio contraste. Seno transversal, ¿no es cierto? Y vemos el seno longitudinal. Acá están los vasos venoso profundo y acá debería estar en... No se alcanza a ver, parte nomás de la gran vena galenoide. Esa, parte nomás. Y el sistema venoso profundo. Parte de la cerebral anterior ahí. Bueno, las pericallosas son estas, que van adelante, esta. La arteria pericallosa.
Bien. Falta de tiempo. T1 coronal. Vamos a ver rápidamente. Con contraste. Ahí está. Po. Ahí está una cerebral derecha y acá está la izquierda. Y todo esto es la arteria basilar. ¿Se dieron cuenta? Ahí está. Arteria vertebral derecha, arteria vertebral izquierda. Eso no lo veían, pero con contraste lo vi en coronal. Por eso es importante cuando uno inyecta contraste, tienen que ver los tres planos. Ahí está la arteria basilar, la arteria vertebral izquierda y la arteria vertebral derecha. Y forma la basilar que forma una curva ahí. Y la cerebral posterior. Cerebral posterior derecha y la cerebral posterior izquierda. Ahí se alcanza a ver la cerebrosa superior, muy poquito. No es simétrico el paciente. Bueno, y vemos, ¿no es cierto?, la sangre en los ventrículos. ¿Se fijan? Un hemoventrículo. Se ve el seno longitudinal superior ahí con contraste. El seno sigmoideo. Seno transverso. Los senos transversos a ambos lados. Seno transverso. Que está con contraste. Y el sistema venoso profundo y la vena galena ahí. Bien. Y en el sagital con contraste, este T1 sagital con contraste. No ese pantallazo blanco, qué bonito. Los vasos, ¿no es cierto? Y acá está. Seno recto, la gran vena galeno y sistema venoso profundo. Sistema longitudinal inferior. Sistema longitudinal, sistema venoso longitudinal superior. Este es el inferior que va sobre el cuerpo calloso. Hay otra imagen mejor que esa, miren la sangre y los ventrículos ahí. Sistema venoso longitudinal inferior. Sistema venoso profundo, la gran vena galeno, el seno recto. Se ve muy bien ahí con contraste el seno recto y la gran vena galena. Y sistema venoso profundo. Las dos venas, ¿no es cierto?, que van derecha e izquierda. Y la vena galena. Profe, ¿Sí? el paciente Pícaro. tiene una fractura en la calota. No sabría decirte que si veo ahí el diplo, esta es la calota, pero en el diplo hay una señal, pero este uno. Como este uno, este es el diplo. Esta es la calota interna, la calota interna, y esta es la calota externa, el hueso. Pero este es el diplo. Hay una ausencia de señal ahí que no sé qué puede corresponder. Acá también hay una señal que también hay ausencia de señal del diplo. Pero puede ser caída de señal más que nada. Acuérdense que hay caída de señal producto del, acá también. Porque la médula ósea está extravehicular ósea, entonces produce caída de señal también. Entonces, una imagen, pero este diplo se ve normal. El seno frontal. No es fractura, porque la calota está ahí. Calota interna, calota externa. Y el seno longitudinal superior. Seno longitudinal superior. Seno longitudinal inferior. Ahí está la sangre. Si ustedes ven esta imagen, ¿no es cierto? A nivel de la cisterna pontina ahí, del líquido cefalorraquídeo, ahí está el acueducto de Silvio, se ve muy bien, se ubica en el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo, ¿no es cierto?, que es una verdadera carpita, digo, es como una carpa, este es el piso de la carpa y este es el techo de la carpa. Cuarto ventrículo, el acueducto de Silvio está ahí. El piso del tercer ventrículo. Esta imagen, ¿a qué correspondería? Y esta otra que está acá. Estamos en un corte parasagital izquierdo. Sí, puede ser hacia la izquierda. ¿A qué corresponde esa imagen que está ahí? Esa y esa, porque este líquido cefalorraquídeo, este es un T1. Es un T1 con gadolina, ¿se fijan? Entonces, ¿a qué corresponde esto? Esa imagen. Vimos todo el examen, por eso quiero saber si están atentos o no. ¿A qué corresponde?
No creo que sea sangre que venga a los ventrículos, por la hemorragia. No, mira otro corte. Por eso le mostré aquí corresponde. Ya. Perfecto. Ahí sí, A la arteria, es la La basilar. arteria basilar. la arteria basilar. Es la basilar. Por eso es importante los cortes, ¿se fijan? Y la otra imagen de la arteria izquierda, porque te acuerdas que se va hacia la izquierda la basilar, y la imagen de la arteria vertebral izquierda. Por eso es importante la anatomía, se dan cuenta y miren cómo sale ahí la arteria y sale a la cerebral, arteria cerebral posterior. La anatomía de este caballero nada. No es una anatomía normal que uno vemos. Bien, es cierto, uno con gadoliño. Y no nos falta nada, los otros son los cortes. Veamos, vamos a cargar rápidamente. Ustedes lo están viendo ahí, hidrocefalia del tercer ventrículo. ¿Este hidrocefalia el tumor? Ah, ya. Vamos a cargarlo. Hidrocefalia del tercer ventrículo. ¿Seguro Flair? ¿Qué es esto? Grandote. ¿Se fijan la diferencia? Ese es el ventrículo. Tan El gigante. tercer ventrículo, sí, pues gigante. Hidrocefalia, Veamos los perfecto. cortes. Una hidrocefalia, claro. Pero veamos los cortes. Me gustan los cortes axiales. Siempre la anatomía sagital para mí no me gusta mucho. Claro. Se fijan que los axiales son. Hay un tumor, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo qué tipo de tumor. Puede ser un tumor de tipo craniofaringioma. Pero quiero ver el sagital. Que está ahí el tumor, ¿se fijan? Y ese tumor produce, ¿no es cierto?, que produzca la hidrocefalia a nivel del tercer ventrículo y produce hidrocefalia de aumento también de señal de los ventrículos ahí, ¿no es cierto? Y este es un T2 flare. Oh, tremendo cráneo. Tiene pinta de cráneo faringioma porque va hacia arriba. No sé el diagnóstico, pero por la imagen, en el sitio central, ¿no es cierto? Un tumor ahí a nivel del... Pero hay que ver el sagital. Bueno, ese tumor produce la hidrocefalia, ¿se fijan? Ese tumor que está ahí, que está dando bastante señal, ¿no es cierto? En flare, produce la hidrocefalia de todo el sistema ventricular, de las astas posteriores, 21 de las horas. astas occipitales. Ya, vamos muy rápido. Veamos el teos transversal, lo mismo. El teos transversal, lo mismo, ¿no es cierto? Se ve el tumor ahí, dando bastante señal, y la hidrocefalia de los cuernos occipitales, de todo el sistema ventricular. El teosemo, igual cosa, como es un T2, ¿no es cierto? Pero llama la atención que el tumor, ¿no es cierto? Hay imágenes que están ausencia de señal. ¿Se fijan? Ausencia de un tumor. Una cavernita ahí, se ve que hay ausencia de señal. Ahí también. Que puede ser un componente de grasa, algo, o sangre en su estado de hemosiderina. ¿Se fijan? Acuérdense que el T2 gradiente de la grasa, su T1 se acorta. O sea, quiero decir, su T1 se alarga o se acorta. El T1 de la grasa. Se El T1 alarga de en la el grasa. T2. No. El T1, su T1 de la grasa, el Ah, de componente la de la grasa, grasa es corto. es corto.
¿Se fijan? Y acá en el T2 realmente demuestra que la grasa tiene un T1 corto. Y su T2 también es corto. ¿Se dan cuenta? Porque si su T2 fuera largo de la grasa, daría señal. Pero en este T2 gradiente realmente muestra que la grasa tiene un T1 corto y tiene un T2 corto. Y acá hay ausencia de señal. Bien. Bueno, vamos a seguir más hacia arriba porque está la hidrocefalia. No hay nada que mostrar más. Quiero ver la difusión. Cómo se comporta el tumor en la difusión. Este es el B0. Hay bastante señal. La difusión comienza acá con el B500. Sí. Empieza a disminuir el T2. Igual que los ventrículos también disminuye un poquito el T2. Y en el B1500 más alto, el T2 también disminuye. ¿Se fijan? Y no restringe, para mí, a la difusión, pero veamos el mapa ese, que es la cuantificación, ¿no es cierto?, del coeficiente aparente de difusión. El tumor da señal, lo quiere decir que no hay restricción, ¿se fijan? No Profe, no se restringe ve. el tumor. Ay, disculpen. El otro le mostré, ¿o no? Ay, que me Sí, sí, olvido. solamente este. El otro Ah, era el mapa ese ya. Me olvido darle 2 veces tiquear. Se fijan que sí hay señal en el mapa ese, entonces quiere decir que no restringe mucho el tumor la difusión. ¿Se fijan? No la restringe. Si la restringiera, no vería. Ya, veamos un corte sagital. Quiero un sagital. Un sagital, STIR. No quiero ese, quiero uno con contraste. Bueno, el T1 transversal, vamos a verlo rápidamente. T1 transversal con espineco. Yo también tengo un T1 transversal con espineco, que es bastante, por eso el espineco propiamente es como el gold estándar de la secuencia de EcoSpin. Hay ausencia de señal del tumor, bueno, los ventrículos se ven dilatados, ¿se fijan? Ausencia de señal, pero da señal en el FLAIR, da señal en T2. ¿Vemos cómo se comporta con contraste? Tengo transversal con gadolinio, tampoco le pusieron FACSAT, porque la grasa no está saturada, y fíjense. ¿Se acuerdan la imagen que veíamos que están que hay baja señal en el T2 gradiente y demuestra por qué hay baja señal? Entonces, un tumor, ¿no es cierto? Fíjense, que tiene un componente de sangre, ¿no es cierto? Capta contraste, y otro componente central, en la cual puede ser sangre que ya está de bastante tiempo, el fierrito, o puede ser que algunas veces, depende del tumor, ¿no es cierto? Algunos tumores forman calcio, también puede ser por la baja de señal de calcio ahí, y también puede estar la grasita metida ahí. Por eso es importante FACSAT. Generalmente siempre los tumores hay que hacer como tip, generalmente cuando vean un tumor siempre hay que hacer T1 con gadolinio y aplicarle la secuencia espectral de la grasa. La grasa siempre molesta, siempre va a molestar. ¿Y cómo es la forma? Con la secuencia espectral que es FACSAT, T1 FACSAT. No sé si lo hizo. Profe, ¿y la secuencia STIR también anula la grasa? Ya, lo vamos a ver. ¿Por qué no utilizar STIR? Porque el STIR se basa en la relajación de los tejidos en su curva T1. Se basa en la relajación de los tejidos en T1, STIR, porque es una técnica. Tengo que tener un gráfico para, bueno, para enseñarles, ¿cierto? Eso lo vamos a ver cuando veamos el FACSAT. Entonces, STIR se basa en la relajación de los tejidos en la curva T1. Porque como es una técnica, se ocupa un tiempo de inversión. Yo la grasa la anulo a 150 milisegundos. Quiere decir que cuando yo mando los spins, ¿no es cierto? Mando la longitud, mando el pulso de radiofrecuencia, mando un pulso de saturación que se llama un pulso de 180 o de presaturación que se llama. Entonces todo el tejido lo dejo saturado con el pulso de 180. Cuando los tejidos comienzan su recuperación en la curva, comienza la relegación en la curva T1, vamos a ver que este es el eje, ¿no es cierto?, de coordenadas X, Y, siempre lo llaman coordenadas, esta es la longitudinal y esta es la transversal. Mando un pulso 180,
antes, dentro del pulso radiofrecuencia, o dentro de la secuencia, y te coloco todas las espinas al otro lado, los saturo, con ese pulso 180, que es el todopoderoso. Entonces, cuando empieza la recuperación de todos los tejidos en su curva T1, en su relajación longitudinal, cuando pasa por la transversal y cuando yo mando la secuencia lectora a 150 milisegundos, la grasa en ese momento, cuando pase va a ser un punto nulo, el tejido de la grasa va a ser un punto nulo, y quiere decir que simplemente no va a tener señal. El problema de esta técnica, de todos los tejidos en su recuperación de la curva T1, el STIR anula todo lo que es grasa y todo lo que se asemeja a la grasa. No diferencia. El STIR es una técnica, anula la grasa, ¿ya? Pero el problema, ¿no es cierto? Como es la relajación de los tejidos en su curva T1, cuando llega a un punto nulo, anula todo lo que es parecido a la grasa. Entonces, por eso nos sirve el STIR. Y además que no podemos verlo con contraste. Acuérdense que el medio contraste baja, ¿no es cierto?, acorta el T1. En cambio, acá si yo aplico FACSAT, por eso se llama secuencia espectral de la grasa. Yo aplico, ¿no es cierto?, un pulso de saturación de 180 también es igual va específicamente a la frecuencia de la grasa. Entonces solamente anula la grasa, pero no anula otros tejidos que no tengan grasa. ¿Ya? Por eso se llama secuencia espectral de la grasa. Y generalmente, cuando uno ve un tumor, hay que picar FACSAT. No sé por qué no pico FACSAT acá. Quizás a los médicos no les gusta, pero para hacer la diferencia, ver si tiene un tejido como carta contraste, ¿no es cierto? Fíjate, un crónica tiene a nivel del tercer ventrículo un tumor, pero nace a nivel tiene pinta de cráneo faringioma, porque se va hacia arriba. No nace de la silla turca, ¿se fijan? Está más arriba a nivel del tercero, del hipotálamo. Del hipotálamo. Esta zona posterior se llama epitálamo y el tálamo. A nivel del hipotálamo nace ahí, ¿se fijan? A nivel del piso del tercer ventrículo nace el tumor. ¿Eh? Bueno, bien. La captación de contraste del tumor. Por la forma que tiene, por eso es importante, tiene un T1-IR, el T1-IR que muestra. Bueno, el T1-IR lo que hace es mostrar ausencia de señal, lo que es el tumor propiamente tal, ¿se fijan? T1-IR que se llama, o superanatómico. Ve muy bien la diferencia en lo que es sustancia blanca y sustancia gris. Esto es sustancia blanca y sustancia gris. Es como un negativo, ¿se fijan? Acá la única es que el aire se ve dando señal. El aire dando señal, ¿se fijan? Pero no es así. El aire del seno fenoidal dando señal. Es como el positivo negativo. Es una imagen modular, real quiero decir. Bien, veamos el otro son los localizadores. Ya, perfecto. Nos vamos a ver el último. Voy a cargarlo mejor dicho para verlo mejor. Este muchacho acá, con este terminamos. Hemorragia intraarticular. Disculpen la hora, muchachos. Hemorragia intraarticular, hematoma subdural y glioblastoma. Un glioblastoma multiforme. No es multiforme, esto es simplemente un glioblastoma. Como comportamiento de un tumor. Ay, ¿por qué se da la pantalla, señor? Quiero la pantalla de esa forma. Bueno, ¿va a estar el mismo paciente? Hemorragia intraventricular, no, pues no quiero ese paciente. Este sí. ¿Qué le llama la atención acá? Rápidamente, ya hay, ¿no es cierto?, daño en lo que es córtico subcortical. Sustancia blanca ya está dañada. ¿Se fijaron o no? T1-IR. Vamos a ir rápidamente al que me gusta a mí, el T2 FLAIR. Fíjense la imagen.
¿Qué quieres? Ya, fuera. Fíjense el tumor cómo se comporta. Bastante edema. Bastante edema. La zona del tumor debe ser esta de acá, porque está asociada a un edema. ¿Se fijan? Este es un glioblastoma. Generalmente los glioblastomas es bastante, le llaman glioblastoma. El otro, que parecía craniofaringioma, ¿no es cierto? El anterior tiene pinta de un glioma, por la forma que tiene, que es medio redondeado. En cambio, los glioblastomas son como más desordenados en cuanto a glioblastomas. Son más desordenados, se fijan, y forman en la parte de edema como como deditos, así van formando. Es bastante desordenado. Abarca todo lo que es la sustancia blanca, ¿no es cierto? Todo lo que es la sustancia gris. Veamos cómo se comporta en el tejido transversal. Fíjense, ¿ve? Bastante edema. Todo el tumor propiamente tal, bastante edema, circundante, bastante desordenado. Por eso los glioblastomas son bastante desordenados. ¿Se fijan? Hay bastante señal ahí de líquido, de edema. El T2 hemo, veamos cómo se comporta el T2 hemo. Hay zonas que presentan caída de señal. Y seguimos viendo, ¿no es cierto?, como son T2, el edema propiamente tal. Y algunas zonas dando bastante señal del tumor propiamente tal. Veamos rápidamente la difusión, cómo se comporta la difusión. El tumor, este glioblastoma. El otro es un glioma. ¿Eh? Hay bastante señal por este el B0. Veamos cómo se comporta a medida que va disminuyendo, ¿no es cierto? Vamos aumentando el factor B. Sigue, ¿no es cierto?, dando señal, lo que es especialmente el edema, pero el tumor se empieza a visualizar mucho mejor, ¿se fijan? Porque tiene que tener zonas que están restringiendo un poquito la difusión ahí. Uy, ese pantallazo blanco. A medida que logro 1500, baja un poquito la señal y ahí son los que ya que se ve que restringe un poquito la difusión. Veamos el mapa ese. Si es verdad o no es verdad. Coeficiente aparente de la difusión. Claro, hay zonas, ¿no es cierto?, que restringen la difusión. ¿Se fijan? Zonas que restringen. Zonas que restringen. Hay zonas que no están restringidas porque están dando señal. Inclusive acá hay baja señal. Entonces, bastante grande un glioblastoma. Fíjense ahí también, restricción. Entonces, restringe, el tumor restringe, este es un glioblastoma. Restringe, digamos, cómo se comporta en T1 transversal, que tampoco le pusieron. El T1 sin contraste, veamos T1 sin contraste. Zona edema. Las zonas que están dando nos dan mucha señal, se fijan. El tumor, pues, y el edema circundante al tumor. Veamos cómo se comporta con contraste, que también tiene que le he puesto FACSAT. Te voy a preguntar a la Camila por qué no le pone FACSAT. Bueno, ahí nota, ¿no es cierto?, el tumor, ¿no es cierto?, que recuerda que dije que los tumores son bastante irrigados. ¿Se fijan? El edema, este es un edema. ¿Cuál es la diferencia? Le hago las preguntas a ustedes. No sé si están todos conectados, se desconectaron dos. Entre un edema citotóxico y un edema vasogénico. Jóvenes, disculpen la hora. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿Cuál es la diferencia entre un edema citotóxico y un edema vasogénico? Me acordé ahora, porque veo que acá la barrera hematoencefálica se rompió. Acuérdense que la barrera hematoencefálica en el cerebro es muy indemne, me refiero a que es muy pura, protege bastante lo que es la corteza, el cerebro propiamente tal. No permite el paso de moléculas que nos corresponden a oxígeno, ¿no es cierto? Y otros solutos, ¿no es cierto? Oxígeno, bueno, el dióxido de carbono lo saca hacia afuera, ¿no es cierto? No acepta otros
intercambio. Y el intercambio de otras macromoléculas, ¿no es cierto?, a nivel de la barrera hematoencefálica, no permite la sangre arterial a nivel del cerebro, ¿ya? A nivel celular, estoy hablando. No lo permite. Una barrera muy finita, ¿no es cierto?, que protege la corteza y no permite que la sangre arterial se combine con las células cerebrales, con la sustancia blanca o la sustancia gris, especialmente a nivel de la corteza. Entonces, esa es la barrera hematoencefálica. Cuando se rompe la barrera hematoencefálica, ¿no es cierto?, hay extravasación de sangre hacia afuera. Entonces, estos son edemas de tipo vasogénico, ¿ya? Porque sale la sangre hacia afuera, extravascular, y rompió la barrera hematoencefálica el tumor. ¿Veis? ¿Se fijan? En cambio, son edemas de tipo vasogénico. Y el otro edema, que es el citotóxico, ya es a nivel celular, en la cual la bomba sodio de potasio, ¿no es cierto?, no se ha roto en la barrera hematoencefálica, pero la sangre, ¿no es cierto?, la sangre se empieza a acumular a nivel intracelular y produce un edema citotóxico. Y eso hace que se restrinja la difusión, pues. Y vemos el edema citotóxico que se da muchas veces en los accidentes vasculares de tipo isquémico. Ahí simplemente hay una falla a nivel celular que es la bomba de potasio. La barrera hematoencefálica no permite más que el paso del oxígeno, ¿cierto? Y la salida del dióxido de carbono y muy poquito y potasio. Y las otras macromoléculas se van por otro tipo de distribución, hacia el cerebro, ¿ya? Ahí está la diferencia entre edema citotóxico y edema vasogénico. Te pregunté si sabían algo. No lo vimos nosotros en escáner, ¿no? No sé si lo vieron en escáner, no me acuerdo. A ver si lo nombraba. Bueno, que uno con contraste, fíjense, se ve muy bien, delimita muy bien lo que es el tumor. Este es un glioblastoma. Y como está supratentorial, los glioblastomas siempre son supratentoriales. No se ubica en otro sector. ¿Se fijan? Hay tumores que se ubican en la fosa posterior nomás, y generalmente los tumores en la fosa posterior son todas metas, no son tumores primarios serios. En cambio, este tumor es de la glía, ¿no es cierto? Es supratentorial. Los que son infratentoriales se producen a nivel disculpen, es supratentorial. Los que se producen abajo, ¿no es cierto?, a nivel del infratentorial, ahí está el tentorio, son generalmente meta. O puede ser un ependimoma, que es un tumor del cuarto ventrículo. También es el otro, el astrocitoma pirocítico, también se da infratentorial. Las características de los tumores. Ya, jóvenes, veamos qué me falta. Hematoma, hidrofalia, metástasis, no mal protocolo. Y lo voy a mostrar rápidamente. Vamos a cargar este. La diferencia, ¿no es cierto?, en un corte, con eso terminamos. Espera un poquito, vamos a cargarlo rápidamente. Ahí tengo que cerrar esta cosa acá. Vamos a cargar rápidamente para que vean la diferencia nomás. Nada más y con eso terminamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió acá. Westfalia. Protocolo de ese. Bien, vamos a ver el frontal. Este. Es un IR. Claro, la diferencia, ¿no es cierto?, que quiero el P2 Flair quedó un P2 TIR. Bueno, hace T2, bueno, veámonos con este nuevo. Un T2 TIR. Fíjense la diferencia que uno ve, ¿no es cierto?, en el hipocampo. ¿Se fijan? Se ve muy bien lo que es el hipocampo y se ve muy bien, se ven como alargado el lóbulo temporal. ¿Se fijan? Esa es la diferencia. Ahí se ve muy bien el hipocampo, ¿se fijan? Y se ve alargado el lóbulo temporal. Esa es la diferencia, ¿no es cierto?, que hace ver que esto es un T2 TIR, se ve alargado. Y tiene otra secuencia, se ve muy bien el lóbulo temporal, con sus giros, ¿no es cierto? Y el hipocampo a esa altura. Son cortes finos de 3 milímetros. Bueno, hay un T2 Flair dirigido al hipocampo, ¿se fijan? El T2 Flair también
Se ven muy bien los lóbulos temporales y el hipocampo. Que la esclerosis mesial, ¿no es cierto?, debería haber, generalmente el Teo-Fler debería mostrar un aumento de señal. En la esclerosis mesial, ¿no es cierto?, debería haber un aumento de señal acá. Pero no hay. Entonces quiere decir que está normal. Pero se ve muy bien lo que es el lóbulo temporal. Ahí está el lóbulo de la ínsula, que se ve muy bien, se fijan. Si uno levanta el parietal y baja el temporal, vemos el lóbulo de la ínsula, a ambos lados. ¿Se fijan? Ya jóvenes, no les quito más tiempo y vamos a dejar de compartir. Ya jóvenes, gracias por su atención. Ya se conectaron 3. Bien, nada, pues en consulta solamente era mostrar imágenes, ¿no es cierto?, con respecto a imágenes son patológicas dentro de una resonancia de un cerebro estándar. Ya, duda con respecto a esto. La anatomía vimos muy poco, es por el tiempo más que nada, pero yo voy a tratar de subirle un PPT que tengo de anatomía que es bastante bueno. Se lo voy a dejar en intranet para que les sirva para estudiar. Ahora lo busqué hoy día a la tarde, no tengo tantas cosas, lo encontré. Pero un PPT que es bastante bueno de anatomía. ¿Ya? Para que tengan de dónde agarrarse para estudiar un poco, porque en este momento ustedes están como, o sea, yo siento que están como que en el aire con todas estas cosas de resonancia, entonces, ¿de dónde agarrarse a estudiar? ¿Ya? Ya jóvenes, nos vemos mañana en la cátedra. Si nombran T1 solo, no, T1 transversal, ¿me entienden? T1 transversal, T1 sagital, T1 coronal, T2 coronal, FLAIR, TUIR, reconocer esas imágenes. En el práctico vamos a tratar que sean las imágenes que más características más que nada. Y en anatomía, lo que he ido nombrando yo actualmente. O sea, lo que les mostré en cuanto a anatomía, ¿no? Y generalmente lo más básico. Ahora no lo voy a decir ayer en la clase les mostré dónde estaban los núcleos rojos, pero a nivel de los pedúnculos cerebrales. Pero importante, ¿no es cierto? Y como va a ser de la plataforma de LEN, generalmente va a ser verdadero y falso y opciones múltiples, para que llenen rápidamente. Así que la prueba va a ser bastante fácil. Un poco de anatomía y el práctico entra hasta acá, ¿no? ¿Ya? Ya, jóvenes, nos vemos mañana en la cátedra. Yo no quiero más tiempo, ya me sobrepasé más de 20 minutos. Ya, Nos profe. vemos mañana. ¿Ninguna duda con respecto a esto? ¿No? ¿No? No, profe. ¿No? No. Ya. Ya. Lo que pasa es que no puedo seguir pasando tan profundo, una que estamos en forma online y en forma presencial las cosas cambian. Pero ya va a cambiar eso, ya creo que casi la mayor de la parte de la población ya está casi vacunada, así que yo pienso que en un mes más, un mes y medio vamos a volver a lo presencial. Ya jóvenes, nos vemos entonces mañana a las 7:30. Gracias por su tiempo. Chao, profe. Nos Ya, vemos. chao, chao, chao.